Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presenta Antel, disfruta el mundial en tu Vera LTE. Muy buenas noches, bienvenidos a Somos Uruguay Televisión, programa número 10 en este segundo ciclo con muchos temas sobre la mesa. También vamos a estar dándonos una vuelta por el interior del país porque vamos a recibir al intendente de Florida. Pero antes de presentarles el desarrollo y los temas de nuestro programa, les recordamos y adherimos, por supuesto, a la sonrisa de un niño que puede cambiar el mundo y vos podés hacer sonreír a los niños de todo el país en su día. Trae tu juguete aquí a los estudios de BTV, Cuarén 2179, en el horario de 10 a 18 horas, para regalar a distintas instituciones del país. Somos Uruguay se adhiere entonces a esta campaña que está llevando adelante BTV. Te lo cambio por una sonrisa, es el eslogan, un juguete, un niño feliz. Así que estamos juntos a BTV para llevarle, acercarle un regalo a un niño. Ahora vamos rápidamente a los avances del programa de hoy. Obras, inversiones, industria, paseos y atractivos del departamento de Florida. Recibimos al intendente Carlos Enciso, que busca la reelección, balance de gestión y lo que quedó en el debe. La Facultad de Ciencias realizará junto a la Cámara de Comercio la primera feria de empleo. La iniciativa busca generar un espacio de intercambio entre estudiantes, egresados y empresarios de las firmas referentes del área científico-tecnológica del país. Hablamos con el decano, Juan Cristina. Argentina al borde del default. ¿Cómo puede afectar a Uruguay? La opinión del ministro de Economía y Finanzas, Mario Vergara. Además, la visión de parlamentarios y economistas. Muchos temas, diversas temáticas vamos a estar desarrollando en el programa de hoy, pero antes una recomendación que se las damos con muchísimo gusto. Viví una nueva forma de ver el Mundial. Pasate al plan Vera LTE de Antel y mirá desde tu móvil los 64 partidos en vivo y en HD. Lleva de regalo un móvil y 100 gigas de fútbol por el mes de julio. Contratalo en la página de Antel, www.antel.com.uy, o envía quiero al número 8327 y te lo llevan a tu casa. Antel, avanzamos juntos. Y vamos a avanzar ahora entonces con el primer tema. Vamos a hablar de la primera feria de empleo. Pero en esto tiene que ver la Facultad de Ciencias y también la Cámara de Comercio. Para hablar de este tema recibimos con muchísimo gusto a Valeria Superchi. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo anda, Sergio? Buenas noches. Bueno, contanos de qué se trata esta primera feria de empleo que se va a realizar en el mes de agosto. Sí, exactamente. La fecha se cambió para el 21 de agosto, así que está bueno recordarlo cuándo se va a realizar. Es allí mismo en la Facultad de Ciencias. Es producto de un acuerdo con la UDELAR y con la Cámara de Comercio. Y justamente lo que busca es vincular a todo lo que es el ámbito de los estudiantes, de los egresados, también por supuesto vincular a los docentes y a las empresas. La Cámara de Comercio aporta también su granito de arena para mostrarle a los estudiantes, para que se hagan una idea de cuál es el mundo del trabajo en esta área de la Facultad de Ciencias, sobre todo para todo lo que tiene que ver con el ámbito científico y tecnológico, ¿no? ¿Cuáles son las la carrera, cuáles son las ramificaciones que puede tener en el ámbito laboral, ¿no? Quiere decir entonces que en este proyecto participan estudiantes, egresados, los profesionales y también los empresarios. También los empresarios dando su aporte de cuáles son los lugares donde pueden terminar trabajando los estudiantes. Tiene 4.000 estudiantes la Facultad de Ciencias en todos los niveles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el nivel básico y también con los más avanzados. 600 docentes. Hablamos con Juan Cristina, que es el decano de la facultad, y nos contaba un poco que la idea de esto es poder incentivar todavía más a los estudiantes también y a los posibles futuros estudiantes de la carrera, para que se hagan una idea de cuáles son las áreas de trabajo, dónde pueden terminar desempeñándose. Y también vincular al sector productivo en lo que es la carrera. Sabemos que Juan Cristina, el decano, ha estado muy vinculado en todo lo que tiene que ver la motivación a las áreas de innovación. Incluso fue uno de los que participó de la delegación que viajó con el presidente Mujica recientemente a Estados Unidos, y la idea de ese viaje, lo que quedó
después se habló muchísimo, esa idea de traer... La idea es traer programas y no tanto profesores, programas para que puedan desarrollarse acá en lo que tiene que ver áreas de conocimiento. Claro, para ¿no? que se pueda mirar lo que es un mundo mucho más desarrollado y avanzado, Exactamente. ¿no? Y poder justamente ese modelo aplicarlo acá en nuestro país. Y con la velocidad que avanzan las cosas y de la forma que van cambiando, también tiene que cambiarse las formas de incentivar a los estudiantes y más que nada en las áreas de innovación, si no es allí donde se innova, donde más. Pero les propongo, señor director, escuchar a Juan Cristina, al decano de la Facultad de Ciencias, contándonos un poco de esta primera feria de empleo que se va a desarrollar el 21 de agosto próximo. Lo que nos queda por formar a nosotros es tremendo. Los países desarrollados tienen el 2% de la población económicamente activa dedicada a tareas de investigación y desarrollo. El Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay, que somos alrededor de 1.500, o sea que con suerte arañamos el 1 por 1000 de la población económicamente activa. Nosotros hicimos un censo de egresados en este periodo, el cual tuvimos números concretos de cuál es la situación de nuestros egresados. Estamos trabajando el tema de empleo y en ese sentido pensemos que la inserción de los egresados de ciencias básicas en todo el sector de las empresas públicas es el 11%, lo cual es muy bajo para un sector público de cualquier país del mundo, en el cual las empresas del Estado tienen departamentos muy fuertes en I+D. A eso hay que sumarle nuevas organizaciones del sector público que tienen gran preeminencia en el sector servicios. Pensamos todo lo que es la reorganización del Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, donde se requieren muchos servicios y donde se requiere la capacidad de innovar, de tener innovación, de tener conocimientos científicos, ¿no? Podemos hablar de eso desde los matemáticos para la logística hasta los bioquímicos en el sector salud. La facultad a su vez trata de acompasar las formaciones de nuestros jóvenes con los cambios en la matriz productiva que el Uruguay va teniendo, donde hay muchas cosas nuevas, ¿no? De hecho, en algunas no logramos ni de cerca tener capacidad de brindar esas formaciones, como las ciencias geológicas, por ejemplo, en el cual la demanda ha aumentado muchísimo. Hay temas que cada vez van a tener en el país una preeminencia cada vez mayor, como es, por ejemplo, el ordenamiento territorial, la geografía, la oceanografía con lo que es la prospección de hidrocarburos en el océano uruguayo, acompasar objetivos nacionales, como es el reclamo de la soberanía de Uruguay sobre 350 millas marinas del mar, etcétera, ¿no? Hay 1000 ejemplos, ¿no? Bueno, allí escuchábamos al decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, que hablaba del desafío que implica la formación de científicos. Y una frase que dijo por allí Cristina: hay que romper con la formación tubular. ¿Qué significa eso? Exactamente, justamente, bueno, él ponía varios ejemplos de las actividades que se van desarrollando en el país, producto, bueno, del avance en distintos sectores. El de hidrocarburos tal vez es uno de los más gráficos, ¿no? Que se puede uno imaginar, que se van a requerir profesionales adecuados para ello. Hay que cambiar, por supuesto, la forma de capacitar a los futuros profesionales en esa materia, y ese concepto de romper con la formación tubular lo explica el propio decano de la Facultad de Ciencias. La formación científica te permite una enorme flexibilidad y saber toma de decisiones. Permite una flexibilidad que en el siglo XXI se llama la sociedad del conocimiento, y la sociedad del conocimiento vino para quedarse. Entonces tenemos que preparar generaciones de jóvenes que con respecto a nuestra generación, que era muy tubular, ¿no? Uno empezaba y salía una por la otra punta del tubo y eso era toda su vida. Ahora probablemente nuestros jóvenes no elijan una sola vez en su vida, como hacíamos nosotros, ¿no? O sea, yo hoy elegí hacer Facultad de Ciencias, pero probablemente cuando termine, o si sea médico o veterinario, me tenga como joven plantear cuál es la etapa siguiente, qué quiero para mi vida. Eso tiene mucho que ver con trabajar no solo la dimensión comunitaria de nuestras actividades, el trabajo en equipo, los valores comunitarios, sino también cómo cada joven tiene herramientas como para proyectarse y generar la madurez suficiente para ir viendo
estos cambios. Pensemos que pasamos de una generación anterior, cuando uno ve, digamos, cómo se proyecta el futuro, que en el caso nuestro era más lineal, las cosas iban ocurriendo linealmente y ahora a los jóvenes las cosas les ocurren exponencialmente, ¿no? Y entonces, dentro de eso uno piensa que, si yo te cuento que cuando uno lee que, bueno, que el 40% de las empresas más importantes, que son las que están en los índices, como Standard & Poor's, por ejemplo, se calcula que no van a estar más dentro de 10 años. Eso habla por sí solo de la importancia de la innovación. Bueno, un desafío interesante que propone la Facultad de Ciencias, lo decía el decano, pero también sumado con justamente el sector privado, ¿no? Los empresarios, en este caso la Cámara de Comercios, ha apostado, ¿no?, a esta experiencia de una feria de empleo. Sí, proponiendo firmas referentes en todo lo que tiene que ver con el área científico-tecnológica. Ese es el aporte que va a hacer la Cámara de Comercio en esta feria. La primera feria de empleo que se va a hacer, que reitero va a ser el 21 de agosto, allí en el propio hall de la Facultad de Ciencias. Y algo que resaltaba Juan Cristina en el tape que recién veíamos, solo 1 de cada 1000 personas se dedica a estas áreas de investigación e innovación. Así que de ahí también un poco resaltar la necesidad que hay. De revertir, claro. Sobre todo revertir eso, entusiasmar también a los jóvenes que están tal vez, bueno, eligiendo una carrera, pensando qué quieren ser el día de mañana. Bueno, también mostrarles un poco, bajarles a tierra los ejemplos de dónde pueden terminar trabajando y cuáles son las opciones que tienen. Y esta feria de empleo justamente va en ese sentido de amalgamar lo que es el campo laboral, a los estudiantes, a los profesores también, bueno, tratando por ahí va esta feria de empleo. Sí, ¿no? sí, algo que evidentemente va a mostrar lo que se hizo, lo que hizo el estudiante mientras se formó, lo que los egresados pueden hacer y también lo que los empresarios pueden financiar justamente. Exacto, y proponen también, y volvemos a hablar, lo hemos reiterado varias veces, ¿no?, del espíritu emprendedor, también tiene que ver con esto, ¿no? Hay distintas muestras también del sector emprendedor en esta materia, por ahí las inquietudes que pueden tener distintos estudiantes o distintos grupos también pueden presentarse y exponer en esta oportunidad que, bueno, va a ser el 21 de agosto allí en la Facultad de Ciencias. Perfecto, la invitación entonces está hecha en esta feria de empleo allí en la Facultad de Ciencias. Valeria, muchísimas gracias. Vamos cerrando lo que es este capítulo por el día de hoy. Y seguramente vamos a estar después, bueno, recordándoles a todos de estas actividades y demás por las fechas. Claro, en el mes de agosto. Exactamente. Así que bueno, te espero el sábado que viene. Por supuesto, y le agradecemos como siempre a Liberluna por el peinado de todos los fines de semana. Bueno, y para todos ustedes, la invitación para el próximo bloque, donde vamos a estar hablando de un tema que seguramente han escuchado mucho, pero se sabe de repente poco. ¿Cuál es la situación de Argentina? ¿Qué pasa con ese posible default del cual se habla y del cual cada vez Argentina está más cerca? Los fondos buitres que tanto se habla y poco se sabe. Bueno, de ese tema vamos a estar hablando. Vamos a presentarles un informe con la opinión, opiniones sumamente calificadas. Va a estar hablando el ministro de Economía y Finanzas de lo que puede afectar una situación de default en Argentina a lo que es la economía de nuestro país, pero también desde el Parlamento. Por ejemplo, el diputado Dorén Ibarra, que fue presidente de la Comisión de Presupuesto y mucho entiende sobre este tema. También economistas privados, cuál es la visión que tienen, en qué puede afectar a Uruguay un default en la República Argentina. Así que vamos a estar hablando en el próximo bloque sobre ese tema. También los voy a invitar a que mañana a las 4 de la tarde, a la hora 16, aquí en la pantalla de BTV, se va a estar transmitiendo la repetición de lo que fue la disertación del ministro de Economía y Finanzas, Mario Vergara, en el ciclo Línea de Encuentro en el Hotel Cottage. Allí habló sobre el código aduanero y la inserción externa de Uruguay, un tema diferente, pero que también nos importa mucho. Hacemos la pausa y volvemos con mucho más Somos Uruguay Televisión. Si usted tiene objetos de arte, cuadros, muebles antiguos, alhajas en oro sanas o aún rotas,
Llámenos al 2-901-2766 y en Rey Antigüedades obtenga la mejor cotización. Vamos a domicilio sin cargo y en el día. Llame ya al 2-901-2766. Poder ver en vivo el Mundial de Brasil desde un móvil y en HD. Lo querés ver vos, tus amigos y todos los uruguayos. Por eso, unite al plan Vera LTE de Antel con móvil y 100 GB de fútbol de regalo en junio y julio. Contratalo enviando quiero al 8372 o en antel.com.uy y te lo llevamos al lugar que elijas. Antel, avanzamos juntos. Seguimos adelante en Somos Uruguay Televisión y nos vamos a ocupar de lo que está atravesando el gobierno argentino en cuanto a un posible default, algo que todavía no se ha decretado, pero que está allí, muy cerca. Yo leía hace algunos días una columna que decía: Argentina, vecino hostil, al borde de un default y ahora en recesión. Evidentemente que las perspectivas con nuestro país vecino no son las mejores, pero las autoridades de gobierno, el propio presidente Mujica, en los últimos consejos de ministros, ha dicho con sus ministros, en especial con el ministro de Economía y Finanzas, Mario Vergara, que hay que empezar a preocuparse ante un eventual default de Argentina por el tema de los fondos buitres, los denominados fondos buitres, los holdouts, donde allí un juez en Estados Unidos está determinando cuál es la suerte de Argentina. El ministro Mario Vergara fue consultado por Somos Uruguay acerca del escenario que representa para Uruguay un posible default en Argentina. Dijo que ninguna mala noticia en Argentina es buena para nuestro país, esto por la cercanía y por los vínculos que tenemos, pero resaltó que ha disminuido la dependencia que tenemos con la nación vecina. Tenemos más que nada dependencia y cada vez menos en materia turística, pero evidentemente que otros mercados se han intentado buscar justamente para poder separarnos un poquito más de un país que ha sido bastante irregular en los últimos años. Se mostró optimista por los buenos resultados que pueda tener la negociación que por estas horas se están teniendo por parte del gobierno de Cristina Fernández y con los tenedores de bonos. Vergara dijo que llevamos 3 años sin que la región sea nuestro combustible en cuanto al crecimiento del país. Más allá de eso, la próxima semana, el lunes a más tardar, el Parlasur va a ser, si se quiere, un respaldo al gobierno argentino en este tema. También Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos ha intervenido para que justamente Argentina no llegue a default. Pero vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Economía y Finanzas, Mario Vergara, acerca de lo que puede ser la consecuencia de una situación de este tipo de Argentina con respecto a la economía de nuestro país. Nosotros creemos que siempre es mejor que a Argentina le vaya bien, ¿verdad? Las malas noticias para Argentina nunca son buenas noticias para el Uruguay, por lo tanto creo que tenemos que mirar con una perspectiva más optimista el tema. El hecho de que Argentina procure una negociación en la situación actual sin duda es lo mejor que puede suceder. Pero lo que sí está claro también es que el proceso económico en Uruguay de alguna manera se ha despegado bastante de lo que es el proceso en la región y en particular de la Argentina. Ya no tenemos los lazos financieros que había hace 10 años, no tenemos la dependencia comercial que había hace 10 años, se ha reducido incluso la dependencia con respecto a temas del turismo. Por lo tanto, ojalá que no pase, porque reitero, lo mejor que le puede pasar al Uruguay es que a Argentina le vaya bien, muy bien, pero en la eventualidad de que haya problemas en la región, Uruguay va a seguir evolucionando de manera razonable, no vamos a tener las repercusiones, el impacto negativo que hubo en otras épocas. De hecho, creo que vale aclarar que esto no es solo una especulación. La reducción de vulnerabilidades que ha tenido la economía uruguaya con la diversificación del comercio, la diversificación de las inversiones,
un conjunto de elementos también de crecimiento autónomo, nos han despegado del riesgo regional. Y creo que esto se ha mostrado en estos últimos años. Argentina viene tomando medidas que nos complican desde hace por lo menos 3 años. El Brasil está creciendo también de manera mucho menor de lo que lo hacía hace unos 3, 4 años. O sea, ya llevamos 3 años en donde la región no es el área que esté dándonos combustible para el crecimiento. Y por lo tanto, y a pesar de eso, la economía uruguaya ha evolucionado de manera más que razonable. O sea que vemos sí la preocupación del tema, ojalá que a Argentina le vaya bien en este proceso, porque es lo que más le conviene al Uruguay, pero también lo vemos desde la serenidad de haber construido una plataforma que nos permite navegar aún en casos en que la región, reitero, no sea el motor o el combustible de nuestro crecimiento. Evidentemente que tanto el gobierno uruguayo como el propio ministro Vergara dejaban allí establecido que preferimos que no se llegue a esta situación, a este límite, esta situación límite por parte del gobierno argentino. Pero a esto hay que sumarlo, que se trata de un país que está en recesión, con 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad. La economía argentina se encuentra actualmente lo que se dice técnicamente en recesión. Durante el primer cuarto de este año, la actividad económica se contrajo 0,8% respecto al trimestre anterior, con un revés de 0,2% en comparación con igual periodo del año pasado. Sectores claves que han caído en la economía argentina, la industria automotriz, por ejemplo, explican este retroceso de la economía del vecino país. Pero ¿qué pasa desde el Parlamento? ¿Cuál es la visión que tiene? Y en este caso, el oficialismo. Hablamos con el diputado del Frente Amplio, Dorén Ibarra, quien se ha desempeñado justamente en la Comisión de Presupuesto, algo que tiene mucho que ver con la economía del país. Dorén Ibarra expresó su rechazo al manejo político que están haciendo los tenedores de bonos con el gobierno argentino. Rechazó los denominados fondos buitre y resaltó que esto puede extenderse a la región. Coincide con lo que también ha opinado en los últimos tiempos el propio vicepresidente de la República, Danilo Astori. Anunció que el próximo lunes, el 7 de julio, habrá una reunión justamente en el Parlasur para abordar el tema a nivel regional. Dorén Ibarra, que es miembro del Parlamento del Mercosur, del Parlasur, dijo que allí se expresará la solidaridad con Argentina. La situación en términos financieros no están las vulnerabilidades que había en el 2002, desde el punto de vista de análisis del Banco Central. Ha hecho análisis en los bancos y el sistema está blindado respecto a una posible default. Pues es muy probable que haya impactos en el sector real, básicamente lo que son en el sector turismo, construcción, pero parte de ese impacto ya se ha generado, con lo cual la impresión que da es que no va a ser un impacto demasiado significativo. Sí, entiendo en la parte turística, la temporada que viene puede llegar a impactar significativamente, pero no creo que tengamos un problema significativo. Por el lado del financiamiento, el país ha adelantado emisiones y tiene ya generado las reservas para cubrir los pagos de los próximos años, así que tampoco por ese lado veo una luz amarilla. Sí, bueno, lo que es la economía regional va a haber enlentecimiento y eso hay que trabajar para mitigarlo. Esperemos que las negociaciones que se iniciaron hace muy pocas horas se llegue a un acuerdo y no haya una afectación económica y se evite justamente el default, ¿verdad? Que es un tema muy complejo para Argentina. Ya pasamos por esa situación hace algunos años y en aquel momento realmente afectó a nuestro país. Pero la situación actual de Uruguay desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, de la apertura desde el punto de vista de las exportaciones es absolutamente distinto. Además, Uruguay tiene una reserva importantísima, nunca vista, no únicamente en nuestro país, sino en la región, en comparación al capital de cada país, a los recursos de cada país. Por lo tanto, considero de que la afectación en caso hipotético que suceda y se declare un default en Argentina va a ser mínimo para nuestro país porque estamos bien preparados, porque hemos diversificado
los productos que nosotros exportamos y porque además tenemos recursos suficientes como para amortiguar ese tipo de situaciones. Pero esto va a requerir un pronunciamiento que ya se está dando a todos los niveles, rechazando ese tipo de actitudes en cuanto a los bonos buitres, y además yo integro el Parlamento de Mercosur. Se va a reunir ahora el 7 de julio, el lunes 7 de julio. Ya estamos preparando una declaración contundente de los países que integramos el Parlamento de Mercosur, que es Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela y Uruguay, rechazando este tipo de actitudes y estando alerta de esos manejos tan negativos para nuestros países. Bueno, allí escuchábamos al diputado Dorén Ibarra, pero también importa la opinión de los economistas privados, del sector privado, y cómo ven esta situación. Allí la opinión del economista Javier Lieberman, quien hablaba que un eventual default argentino evidentemente que iba a traer consecuencias directas a lo que es el sector turístico, ya que muchos argentinos nos visitan, y también al sector de la construcción, donde también hay muchos inversionistas argentinos que están detrás de los emprendimientos en la construcción en nuestro país. Un panorama completo, el ministro de Economía primero, también la visión parlamentaria y también la visión del economista Javier Lieberman de lo que puede llegar a ser una situación crítica en una entrada en default por parte de Argentina. Vamos a hacer una nueva pausa. Les recordamos que mañana, domingo, a las 4 de la tarde podrán ver el ciclo Línea de Encuentro, donde el invitado fue Mario Vergara y donde habló del código aduanero y también de la inserción externa del Uruguay. Pero en el próximo bloque vamos a estar hablando de un tema que está relacionado a lo que es la situación en Argentina y la consecuencia en nuestro país. También está relacionado con la inserción externa del Uruguay, porque justamente Somos Uruguay habló con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, con Tabaré Aguerre, que habló de la inserción de Uruguay en el mercado internacional. Hacemos la pausa y seguimos con mucho más Somos Uruguay. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. ¿Sí? Qué emoción, ¿no? ¿Eh? Ahora se pone verde y arrancamos despacito, ¿eh? Tranquilo que no nos apura nadie, tranquilo. A esta curva la tenés que dar en el momento justo. Señalero. Bien, bien, bien. Dejalo pasar que tiene preferencia. Si te portás bien, te dejo poner cuarta. Dale, ponele, dale. A ver cómo estacionás. Mirá que esto va en el examen sí o sí, Promover el futuro es lo que más nos motiva. ANCAP, uruguayos haciendo el futuro Uruguay. ¿Y cómo anduve? Un par de clases más y vas a andar bien, no te preocupes. En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio. Orgullosos de ese legado histórico, hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano, 1828. Toda la información, consultas, gestiones y reclamos en un solo número. 1828, Teleatención Ciudadana, el número de la Comuna Canaria. Seguimos adelante en Somos Uruguay Televisión. Vamos a estar
hablando de la inserción de Uruguay en el mercado internacional y una palabra autorizada como lo es el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. Antes, una recomendación muy especial: viví una nueva forma de ver el Mundial. Pasate al plan Vera LTE de Antel y mirá desde tu móvil los 64 partidos en vivo y en HD. Lleva de regalo un móvil y 100 gigas de fútbol por todo este mes de julio. Contratalo en antel.com.uy o envía la palabra quiero al 8327 y te lo llevan a tu casa. Antel, avanzamos juntos a seguir disfrutando de este mundial sin la presencia de la selección uruguaya, que lamentablemente quedó eliminada, pero ya están quedando en las instancias finales y el desenlace de este Mundial Brasil 2014. Habrá que ponerse a pensar ya en lo que va a ser Rusia 2018. Vamos al tema que nos ocupa en este bloque. Vamos a estar hablando con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, con Tabaré Aguerre. Somos Uruguay lo consultó acerca de la inserción internacional de Uruguay, algo de lo que mucho se ha preocupado este gobierno y los gobiernos anteriores, de conseguir nuevos mercados, de buscar alternativas. Dijo que es importante que se una una inserción inteligente, así lo denominó el ministro Aguerre, donde juega un rol importante la producción de alimentos y por tanto es fundamental darle valor y mejorar la competitividad de las cadenas productivas, algo de lo que también mucho se ha hablado, de la competitividad, de eso que reclaman justamente las cámaras empresariales. Por ejemplo, citó el ministro Aguerre, tener más productos de certificación de calidad internacional. Es importante que se siga manteniendo el vínculo entre los actores públicos y también, por supuesto, el sector privado. De lo contrario, va a ser muy difícil mantener buenos niveles. Tabaré Aguerre resaltó el rol que cumplen para esta inserción internacional los sectores claves de la producción, como son arroz, carne, granos o oleaginosas. De eso fue de lo que habló con Somos Uruguay el ministro de Ganadería. Colocar hoy en nuestros productos no es solamente un tema de precio, además de precio es de diferenciación, de certificación, de promoción, de acuerdos comerciales, de negociación en aspectos sanitarios, de negociación en aspectos de cooperación internacional. La inserción internacional no es simplemente vender más barato, la inserción internacional es ganarse un lugar y Uruguay tiene que ganarse y tiene todas las condiciones para ganarse en el mundo un lugar como un proveedor confiable de alimentos de calidad certificada, de inocuidad garantizada, de cumplimiento estricto no solamente de los aspectos inherentes a la calidad del producto, sino también a la certificación de los procesos y al cumplimiento de los contratos en tiempo, cantidad y forma. Y eso tiene que ver con lo que pueden hacer los empresarios y deben hacer los empresarios privados, pero también lo que debemos hacer desde el sector público, creando las condiciones para que el sector privado desarrolle de manera competitiva sus distintas capacidades. El desarrollo de los marcos normativos y de los bienes públicos asociados a los productos y a los procesos productivos de lo que Uruguay exporta es la base para una inserción internacional inteligente, competitiva y sobre todo estable y permanente en el tiempo. ¿En qué estadio estamos en este momento? ¿Cuánto se hizo? ¿Cuánto falta hacer? Bueno, depende de qué rubro estemos hablando. Yo podría decirle que, por ejemplo, en el tema del arroz, que es un producto que conozco muy bien, el Uruguay tiene una amplísima inserción internacional en más de 50 mercados. Es un país que hoy se reconoce en el mundo como el país que produce el arroz de más calidad. Es un país que ha desarrollado genética nacional y que ha logrado una muy buena integración en la cadena entre productores e industria. Después, si el negocio es bueno, malo o regular, depende de muchas otras circunstancias, pero el Uruguay ha hecho muchas de las cosas que se recomiendan hacer para insertarse de una manera estable y permanente en el mercado internacional. En materia de carnes, somos el único país del mundo que tiene una trazabilidad del 100% de su ganado vacuno. Esa trazabilidad
se desarrolló al servicio o como apoyo de la política de sanidad animal. En materia de producción granaria, de producción de cereales y oleaginosos, somos un país que exporta commodities y compite en base a su productividad y sus costos, pero por otro lado desarrollamos una agricultura en un proyecto muy incipiente todavía, en el marco de una política pública que apunta a tener una agricultura que tenga presente pero que también tenga futuro, es decir, una agricultura que no produzca hoy a costa de la productividad de los recursos naturales del futuro. Y nos hemos transformado, por la aplicación de esa política pública, en el primer país del planeta en tener 1,5 millones de hectáreas de agricultura que se llevan adelante mediante un programa de planificación de rotaciones aplicando un modelo matemático que predice la erosión, es decir, que predice la pérdida de suelo por efecto de la lluvia. Cuando uno trata de mostrar la imagen de un país, no alcanza con mostrar la calidad de la carne o la calidad del arroz, sino que también es importante mostrar la calidad de las instituciones, la articulación institucional, la coordinación de políticas que puedan no tener importancia desde el punto de vista económico, pero que sí tienen importancia desde el punto de vista social. La construcción de la inserción internacional no es simplemente un acuerdo comercial, una rebaja arancelaria o la participación de una determinada cadena en un producto nuevo. La inserción internacional, mirada desde una visión más holística y más sistémica, es un poco de todas estas cosas que le mencioné. Competitividad, una palabra que utilizó en más de una oportunidad el ministro Tabaré Aguerre, y justamente a eso es a lo que se apunta para poder conquistar nuevos mercados. Seguramente vamos a estar hablando de estos temas en los próximos programas de Somos Uruguay Televisión. Vamos a hacer otra pausa. Antes les reitero que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter. También nos pueden ubicar en la página web de Somos Uruguay, www.somosuruguay.com.uy. Allí tienen todos los programas del primer ciclo y también del ciclo 2014 de los programas de Somos Uruguay para ver las entrevistas, los informes que nosotros les estamos ofreciendo programa a programa. Vamos a hacer la pausa, luego vamos a recibir aquí en estudio al intendente de Florida, Carlos Enciso, para hablar de la realidad de su departamento, pero también de la campaña política que se viene de cara al mes de octubre, donde Carlos Enciso fue ni más ni menos quien candidateó a Luis Lacalle Pou, el candidato único del Partido Nacional. Hacemos la pausa y seguimos, y ya entramos en el tramo final de Somos Uruguay Televisión. Ahora el Parque Roosevelt será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos. Será el Parque de los Derechos de los Niños, con áreas para jugar, aprender, hacer deporte y divertirnos, respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos. Parque de los Derechos de los Niños, como una canaria. Poder ver en vivo el Mundial de Brasil desde un móvil y en HD. Lo querés ver vos, tus amigos y todos los uruguayos. Por eso, unite al plan Vera LTE de Antel con móvil y 100 GB de fútbol de regalo en junio y julio. Contratalo enviando quiero al 8372 o en antel.com.uy y te lo llevamos al lugar que elijas. Antel, avanzamos juntos. Rey Antigüedades es la mejor y más seria opción para vender sus antigüedades. Alhajas en oro, brillantes, estatuas, objetos de arte, cuadros y ropa antigua con puntillas. Llame al 2-901-2766. Tramo final de este programa de Somos Uruguay Televisión con un invitado muy especial. Tenemos el gusto, el placer de recibir al intendente de Florida, Carlos Enciso. Bienvenido, intendente, y bueno, le agradecemos que haya aceptado esta invitación. Por supuesto, un gusto para nosotros estar con ustedes y por supuesto que además desde Florida tienen mucha audiencia, así que sabemos, podemos estar dando nuestro mensaje, no solo al
al departamento, sino todo el país. Sin duda, en un año muy especial vamos a presentar quién es Carlos Fernando Enciso, que tiene 46 años, es actualmente el intendente de Florida, pero fue también representante departamental, fue diputado por el Partido Nacional y con una militancia dentro del Partido Nacional desde muy joven, Carlos. Sí, prácticamente desde mediados de los 80, 83, 84, con la avenida de Wilson, que justo hace exactamente casi 30 años de aquellas jornadas inolvidables para nosotros y para varias generaciones, que no solo ya del partido, sino del país, por los que luchaban por la apertura y la vuelta a la democracia, y que en algún aspecto, con ese carisma que tenía Wilson, nos llevó a militar en la juventud y después también en actividades gremiales, estudiantiles, insertos en una generación muy militante, muy combativa, que obviamente han cambiado las épocas, pero en algún aspecto eso nos marcó, y luego en diferentes sectores con ese perfil. Claro, en ese recorrido político comenzaste por La Patria, luego fuiste diputado por Correntada wilsonista. Sí, en realidad primero por la Corriente Popular Nacionalista, la CPN, después por La Patria, murió Wilson y allí hubo una suerte de disgregación hasta que sectores wilsonistas, sobre todo del interior, crearon lo que fue Propuesta Nacional. Claro. Un grupo donde hoy está nuestro actual amigo Sergio Chiesa, entre otros. En su momento Álvaro Ramos fue la figura. Apoyamos al doctor Volonté en la presidencia y luego todo fue mutando internamente, ya la cosa se empezó a vislumbrar otros sectores, hasta que también después fuimos parte de Correntada Wilsonista con Andrés Arocena, que era nuestro líder en Florida, ¿no? Y viniendo a lo que es la actualidad, y este año muy especial, un año electoral, donde evidentemente surgen allí posiciones de los dirigentes que están no solamente en Montevideo, sino también en todo el país, surge el tema de que fuiste uno de los que candidateaste a Luis Lacalle Pou, cuando de repente era impensado que el diputado Lacalle Pou pudiera pugnar allí por la candidatura única del Partido Nacional. Sí, nosotros con un grupo de compañeros de Florida, fundamentalmente vimos en Luis que en aquel momento donde no teníamos claridad de nuestros candidatos en un sector de unidad nacional, que estaba en un proceso de transición entre la ya no candidatura del doctor Lacalle, Luis generó de abajo para arriba, eso fue lo importante, no fue digitado, y por algo creo que es parte de su triunfo, un ambiente muy favorable de renovación, de cambio, de nuevas figuras, nuevos elencos, trabajo en equipo. Y en Florida en el 2012 allí fue uno de los puntapiés iniciales a nivel de dirigentes del interior que le dimos esa apoyatura, y que por supuesto fue un efecto dominó, porque esas cosas, cuando ya están en el ambiente en varios lados, generan un espiral rápido, ¿no? Claro. de adhesiones, como fue hasta los últimos días de la interna, donde se adhirió gente que no estaba en el sector nuestro, ¿no? Sí, pero en ese momento era muy importante porque todo el mundo manejaba la eventual o la posible candidatura o precandidatura, ¿no? de Lacalle Pou, pero nadie se animaba a decirlo. Allí fuiste una de las voces aisladas que dijiste, bueno, Lacalle Pou tiene que encabezar a la mitad del Partido Nacional, porque la otra mitad ya estaba definida por Jorge Larrañaga. Exacto. Antes de pasar a hablar de lo departamental, de lo que es la Intendencia de Florida, algo más sobre el tema político. Lamentablemente ya Uruguay no está más en el Campeonato del Mundo. Muchos dicen que comienza la campaña de cara a octubre. ¿Cómo influye eso en un intendente departamental? ¿Cómo influye en la gestión, no? En algún aspecto nosotros tomamos licencia sin goce de sueldo prácticamente un mes en la campaña anterior. En esta, como evidentemente no vamos a ir a la Diputación, no vamos a tener el problema de ausentarnos de nuestra función, como va a ser hasta por lo menos fin de año o algunos días más entrado el 2015, que legal o constitucionalmente es lo que nos marca para una posibilidad de reelección. De todas formas vamos a tener nuestras listas, nuestros compañeros
y compañeras trabajando en octubre hacia la Diputación en Florida, y nosotros daremos una mano a Luis y a la fórmula desde el espacio que nos toque puntualmente en alguna gira, en algún fin de semana. De todas formas, la gestión sigue, tenemos un buen equipo, trabajamos en equipo. Florida se ha caracterizado no solo por la impronta nuestra, sino por tener una posibilidad de desarrollar un montón de políticas públicas con directores, con ONGs, con equipos de gobierno que son nuevos y que en algún aspecto nos lleva también la gestión en paralelo a la impronta personal que a veces también le damos, ¿no? Ya que estamos hablando también de lo que son campañas, está implícito que la reelección es uno de los objetivos que tenés de cara a lo que va a ser las municipales del 2015. Sí, nuestra agrupación, el partido todavía no ha generado una proclamación formal, pero es en función además del propio resultado electoral de la interna, claro que nuestro objetivo y de los compañeros que nos apoyan es la reelección de algo que en Florida no se ha dado, que es un intendente que pueda estar en 2 periodos para generar un cierre o una gestión de 10 años, porque siempre hay mucho para hacer y a veces un periodo a todos los intendentes le queda corto, ¿no? Sí, le pasó a Giacchetto, ¿no?, que fue el intendente por el Frente Amplio en el periodo anterior y por un escaso margen allí fue que apareció su presencia allí como intendente de Florida. Yendo a la gestión y lo que es las miras de una eventual reelección, ¿qué es lo que se pudo hacer? ¿Cuáles son las fortalezas que ha tenido su gestión y qué es lo que queda en el debe? Por supuesto que, para ser sintético, porque estamos haciendo un balance de los 4 años en estos días, área por área, como una especie de puesta a punto de 4 años de gestión. Pero lo primero es algo filosófico, algo de fondo, que es devolverle al contribuyente y al ciudadano del interior la misma importancia en la calidad de vida que tiene el ciudadano más encumbrado del centro de Florida. Había un desequilibrio, había una hemiplegia en cuanto al recurso destinado mucho a la capital y poco al interior. Nosotros hemos equilibrado, no solo por las 15 localidades que tiene Florida, 2 municipios, etcétera, sino en el interior rural también, desde 15 calzadas de hormigón hasta mantenimientos de caminería, desde alcantarillas y intervenciones en escuelas rurales hasta paradas nuevas para ómnibus y luces ecológicas. Un sinnúmero de intervenciones que ha equilibrado que aquellos que viven en un rinconcito bastante apartado de lo urbano no se sientan menos y que ayude hasta como una política social de que la gente se siga radicando en campaña, en el interior rural profundo, de no solo los 4.000 kilómetros de caminería rural que tiene Florida, sino de una extensión importante. Entonces, creo que sin entrar ahora, que sería tedioso, en cantidades de miles de metros de cordón cuneta o de bituminizaciones en localidades o intervenciones de mejoras de aspectos de obras en general, sí, filosóficamente creo que hemos equilibrado, primero porque la mitad de la población además es del interior y no está en la capital, pero como calidad de vida y como aquello de que decíamos no hayan ciudadanos de tercera por vivir fuera de las grandes concentraciones urbanas. Entonces creo que eso es un concepto fuerte, una idea fuerza que vamos a defender en la campaña electoral, pero que además lo estamos haciendo en los hechos. Ayer yo estuve en Reboledo, casualmente, inaugurando bitumen y en Cerro Colorado, más de 50 cuadras de bitumen entre las 2 localidades, con intervenciones en plazas, con intervenciones en mejoras de infraestructura, como vamos a tener un montón de inauguraciones, pero que ya venimos desde el inicio de la gestión, desde temas más pequeños, juegos aeróbicos, plazas, reformas de la parte urbana, a obras más de envergadura social o de estructuras más importantes, sin descuidar la capital, porque tampoco quiere decir de que esto fue equilibrar, no quiere decir que no hayamos hecho
obra en la ciudad de Florida y que tengamos cosas importantísimas como el cierre del vertedero para pasar a una planta de reciclado que en agosto vamos a estar inaugurando posiblemente ya para generar un círculo virtuoso de algo tan complejo como es la basura, ¿no? Y algo que mucha gente se puede preguntar, usted ha marcado bastante la cancha desde el Congreso de Intendentes, pero ¿cuál ha sido el relacionamiento de su gobierno departamental con el gobierno nacional, en este caso encabezado por Mujica? Y nosotros hemos intentado siempre que sea bueno. A veces un gobierno no es solamente la actitud gestual de un presidente, que ha sido relativamente afable y abierto en institucionalizar lo que es presidencia y los encuentros con el presidente con el Congreso de Intendentes, pero a veces también hay que bajar a tierra, y eso es un poco el debe. En algunos ministerios, en algunos tenemos buena relación, y en otros, para que nos atiendan, hay que hacer un curso, ¿no? Entonces, evidentemente, sin entrar ahora a polemizar o a personalizar en tal o cual, ha sido con luces y con sombras, ¿no? En algunos aspectos ha sido compleja la relación de las intendencias, o por lo menos de las intendencias nuestras del Partido Nacional, con algunos jerarcas, y en otras hemos tenido una civilizada relación de gobiernos departamentales con coordinaciones nacionales, ¿no? Yendo, Enciso, a algún caso puntual y que todo el mundo puede recordar, lo que fueron las inundaciones y los temporales del mes de febrero, allí usted quedó conforme con la asistencia del gobierno nacional a las intendencias, en particular a Florida, que de repente fue afectada, pero usted esperaba más. En un principio habían algunas intendencias que quedaban afuera de un criterio técnico, ¿no? Supuestamente de OPP. Luego se enmendó, el propio presidente enmendó y generó un refuerzo de recursos para los problemas de emergencia. Hoy la discusión es que todavía no ha llegado. Ese recurso está en función de hacer proyectos que se están elaborando para intervenir en algunos casos puntuales de donde hubo más rotura en el interior profundo. Evidentemente son requisitos técnicos y demás. Nos gustaría que siempre esos recursos puedan tener una rápida transferencia, pero bueno, están ahí, llegarán en octubre, en septiembre, en noviembre. Mientras tanto, por supuesto, no estamos esperando que pase la carroza, estamos inyectando nosotros mismos recursos propios para atacar los problemas de emergencia, porque si no el camión de la leche no sale, los camiones con la soja no salen, la escuela rural queda aislada, hay un sinnúmero casuística diaria que estamos todos los días tapando agujeros, como se dice popularmente, en la emergencia y planificando cosas más de envergadura de largo plazo, de mejoras de badenes, puentes, calzadas, que es también las obras más planificadas de la gestión, ¿no? Claro. Usted ha sido protagonista y va a ser protagonista porque la gente lo va a recordar como uno de los intendentes que llegó al acuerdo de patente única. Un tema que evidentemente se discutió durante años y años y finalmente en este periodo los 19 departamentos llegaron a un acuerdo. ¿Cuál es el balance que hace de lo que está haciendo el SUSIBE y de lo que ha implicado justamente este acuerdo de la patente única a nivel nacional? Creo que positivo en términos generales, se terminó todo aquello que ya cansaba a la población de las guerras entre las intendencias por sacarse en función de los costos menores en unos lados y en otros mayores, los empadronamientos. Creo que en ese aspecto ha sido sustancialmente positivo, independientemente que hay mucho para ajustar, independientemente que hay reglamentos o que la ley todavía en algunos aspectos hay que reglamentarla y que hay que ir perfeccionando el sistema. Pero está conforme. En términos generales hay una conformidad genérica y creo que también eso es bueno para el país, ¿no? Han quedado en el olvido las camionetas de Tinelli y aquello que había surgido hace algunos años. Eran, más que camionetas, eran unos triciclos, de 4 ruedas, sí, que además pagan muy poco, ¿no? No es por un tema económico. Sin duda. También, como anécdota, me imagino, a la hora del balance, está aquel episodio que usted protagonizó con el presidente al lado y que generó prácticamente que un conflicto binacional, donde el presidente se refirió a la presidenta argentina. Usted allí fue solidario con el presidente Mujica. Más que con el presidente, creo que con el país, porque, miren, yo nunca voy a tener
tanta prensa internacional, como lo tuve en aquel momento, que me esté buscando para una nota y nunca me voy a hacer tan el cra de decir no atiendo a nadie, porque si yo generaba una contestación a cualquier medio, desde la Nata hasta México, desde España, Paraguay o los medios locales importantes, todos, en parte confirmaba algo que era una conversación privada. Claro. Y que por errores operativos de presidencia se filtró a la web y bueno, yo no podía confirmar algo que sabía se venía un lío muy grande diplomático con Argentina y político. Y donde la mitad de la Argentina estaba de acuerdo después con lo que había dicho Mujica. Después que el presidente reconoció la cuestión, bueno, ya ahí distendió y yo ya salí de escena, pero creo que era complicado, primero porque ya no sería confiable uno en cualquier conversación privada, pero además para el país le daba leña al fuego que ya estaba encendido, ¿no? Sin duda, pero fue un buen gesto, ¿no? La última pregunta, Intendente, y que es muy importante y que tiene mucho que ver con el perfil de nuestro programa. El tema de inversiones en el departamento. ¿Usted ha tenido a lo largo de este periodo alguna aparición donde allí se prometían inversiones fuertes? ¿Cuáles se han concretado y cuáles han quedado encaminadas? Parque agroindustrial público-privado con la Intendencia y obviamente con un motor muy fuerte en Fray Marcos, Parque Sur. Es interesantísimo cómo se ha desarrollado de algo que no existía. 2 o 3 parques, o mejor dicho, logística de acopio de granos, Rural de Florida, Quilafén. Hoy tenemos el desafío de un hotel que está la tierra ya cedida a un grupo inversor y están en estos días generando la posibilidad de radicar hotelería en la capital del departamento. Obviamente apoyar a lo que estaba cerrado cuando asumimos, o que asumíamos ya con el cierre del frigorífico que se va a abrir, con el cierre de la Curtiembre que ya es cooperativa y con alguna otra inversión parque industrial mediante, la consolidación y el apoyo a Zona Franca, en fin. Y después todo emprendimiento más pequeño de servicios que la Intendencia ha generado una página web provista de información rápida al inversor, de generar los materiales necesarios, de tener una actitud de atender al inversor, que hemos atendido a muchos y a veces se concreta y a veces no. Sí, con facilidades, ¿no? Para ese inversor a la hora de los trámites que hay que hacer para la instalación. Y por ejemplo, en la cartera de tierras que antes no existía, hoy tenemos recategorizada una zona industrial donde si va el inversor X con un proyecto serio, la Intendencia puede tener 3, 4, 5, 10 hectáreas para declaración departamental mediante, ofrecerle al inversor como una ventaja de erradicación. En fin, son políticas que a veces son complejas porque no hemos tenido tal vez el direccionamiento o el apoyo que quisiéramos de Uruguay 21, del Ministerio de Economía, cuando vienen inversores al país que vayan a Florida, a veces quedan en otras intendencias más metropolitanas, tal vez no atribuyo intencionalidad política, tal vez la cercanía del puerto y las comunicaciones son desventajas para el interior más profundo, pero bueno, la vamos peleando y creo que la actitud va a haber reflejado, además de esto que les comentaba en un tiempito, algunas otras cuestiones que vienen bien manejadas. Intendente Enciso, ha sido un placer poder conversar, hablar del departamento, hablar también un poco de política y de lo que ha sido justamente su experiencia al frente de la Intendencia de Florida. Somos Uruguay y Costumbres Uruguayas le hacen este obsequio para que recuerde justamente su pasaje por el programa, una carpeta de cuero que está personalizada con su nombre. Así bueno, que muchas gracias por habernos acompañado. Y la voy a usar y mucho. Bueno, ahora en la campaña. No, para recibir inversores. Bueno, perfecto, me parece bárbaro. Muchas gracias, Enciso. Gracias, tal vez. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para el próximo sábado con muchos más temas aquí en Somos Uruguay Televisión. Bien.
Auspició este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presentó Antel. Disfruta el Mundial en tu Vera LTE.